Demuestre las ecuaciones de tiro parabólico para calcular la altura máxima, alcance máximo, tiempo de vuelo, tiempo medios en términos del ángulo inicial de movimiento y la velocidad inicial del disparo. Entonces, el tiro parabólico va a constar de dos tipos de movimiento. Uno rectilíneo en el eje X y uno acelerado en el eje Y, pero cuya aceleración es aceleración gravitacional, o sea, es caída libre. Entonces, la clave aquí radica en emplear las ecuaciones de caída libre que demostramos en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Pero en este caso, la velocidad inicial no es la velocidad inicial total, sino la velocidad inicial en el componente Y. Y con eso ya tenemos las ecuaciones de altura máxima y tiempo de vuelo. Adicionalmente, vale la pena destacar que altura máxima la vamos a definir como el valor absoluto de la diferencia entre la posición inicial y la posición final en el componente Y del movimiento. Mientras que como tiempo es un escalar, pues nos importa un comino el eje del movimiento. Funciona igual para ambos ejes. Dicho esto, ya podemos hallar entonces alcance máximo. Pues ¿por qué podemos hacer eso? Pues porque tenemos el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es el tiempo máximo. Pero antes de proceder a eso, para poder utilizar estas ecuaciones, vamos a necesitar los datos iniciales. El dato inicial va a ser el ángulo θ de la velocidad inicial. Y también vamos a tener el valor de dicha velocidad inicial, pero como un vector, siendo que el vector velocidad inicial está compuesto por su magnitud y su ángulo. O sea, nos deben dar estos dos datos en el enunciado para hacer el cálculo. Posteriormente, vamos a determinar la velocidad inicial en Y, multiplicando la velocidad inicial del vector, su magnitud, multiplicado por el seno del ángulo inicial del vector velocidad. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es reemplazar el vector velocidad inicial en Y por lo que vale en términos de la magnitud del vector velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Y lo mismo hacemos para el tiempo de vuelo. Y resolvemos el cuadrado. La velocidad inicial sale al cuadrado y el seno del ángulo θ al cuadrado es como tener el seno cuadrado del ángulo θ. Esto de acá es meramente simbólico porque en la calculadora sí tendremos que pulsar abrir paréntesis, seno del ángulo, cerrar paréntesis y elevar al cuadrado. Solo que en la fórmula se vería muy feo. Ahora bien, podemos ver que hay términos semejantes en ambas expresiones. Y esos términos semejantes se pueden simplificar a simplemente el tiempo medio de vuelo, que voy a definir como Tmed. Y el tiempo medio de vuelo es simplemente la mitad del tiempo total de vuelo. Es decir, si le retiro el 2 a este término, obtengo dicho tiempo medios. Por lo tanto, puedo expresar las otras ecuaciones en términos del tiempo medios para que las ecuaciones queden menos saturadas de símbolos. Y eso hace que el formulario tome una apariencia más elegante. Ahora sí, una vez que ya tenemos todo lo del eje Y expresado en términos del vector velocidad inicial, vamos a proceder a expresar los términos que se encuentran en el eje X. Como el eje X se va a modelar como movimiento uniformemente rectilíneo, porque vamos a asumir que el efecto del rozamiento con el aire en el eje X es despreciable. Entonces vamos a plantear la ecuación de posición final, que va a ser igual a la velocidad inicial en X, que va a ser la velocidad constante, por el tiempo de vuelo, más la posición inicial en X. Esa posición inicial es final es en X. Entonces lo que voy a hacer es pasar la posición inicial en X a restar. Esto me da el desplazamiento. Defino el desplazamiento en X como rango máximo, simbolizado como una R mayúscula. La velocidad inicial en X se obtiene con el producto de su descomposición vectorial, solo que con el coseno. El tiempo de vuelo sabemos que es 2 veces tiempo medios y que tiempo medios es igual al cociente entre la velocidad inicial sobre la aceleración gravitacional por el seno del ángulo θ. Reorganizamos los términos
Velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado. 2 veces el seno de teta por el coseno de teta es una identidad trigonométrica. Y esa identidad trigonométrica es el seno del doble del ángulo teta. Con lo cual ya tenemos la expresión para el rango máximo en términos de la magnitud del vector velocidad inicial y el ángulo inicial. Tiempo medios, pues ya también lo tenemos. Por lo tanto, ya tendríamos la mayoría de términos a tener en cuenta. Ahora, el problema con estas ecuaciones radica en que son todas parámetros máximos. Pero ¿qué pasa si no nos interesa un parámetro máximo? ¿Qué pasa si lo que yo quiero es saber la altura para cualquier momento t y el alcance para cualquier momento t? Y de hecho, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el ángulo de la posición para cualquier momento t? En tal caso vamos a tener en cuenta la existencia de dos tipos de vectores de posición: la posición inicial y la posición final. Como asumimos que el punto de lanzamiento del proyectil es el origen, entonces la posición inicial vale 0. Y lo que nos va a interesar realmente va a ser la posición final. Para hallar el vector posición final no podremos usar simplemente el producto vector por escalar, debido a que los dos ejes tienen dos tipos de movimiento diferente, y eso implica que el ángulo va a cambiar con el tiempo. De hecho, intuitivamente sabemos que el ángulo que forma el vector posición en un tiro parabólico es máximo al principio y deberá comenzar a disminuir a medida que avanza el movimiento hasta llegar a su rango máximo. Por lo tanto, vamos a plantear las ecuaciones descompuestas para el eje X y para el eje Y. Esta vez no para los valores máximos, sino para cualquier momento t. Entonces la ecuación de altura para cualquier momento t será esta expresión de acá, que es la expresión para caída libre, y la expresión para rango, que en este caso voy a denominar simplemente como desplazamiento, será esta expresión de acá. Y esas me permitirán determinar cuál es la altura en algún momento t y cuál es la posición o desplazamiento en cualquier momento t. Pero digamos que quiero determinar el ángulo. Entonces lo que voy a hacer es tomar estas mismas ecuaciones y voy a asumir que la posición inicial en y es 0, por lo tanto eso va a ser igual a la posición final en y. Y voy a asumir que la posición inicial en x también es 0, por lo tanto esto va a ser la posición inicial en x. Con lo cual puedo aplicar la ecuación del ángulo aparente con la ecuación de recomposición vectorial. En este caso, como el tiro parabólico únicamente considera el eje positivo en X y el eje positivo en Y, eso quiere decir que el término de corrección del ángulo es igual a 0. Por lo tanto, el ángulo aparente es igual al ángulo verdadero para el tiro parabólico. Por lo tanto, este ángulo de acá no necesita ser corregido con otros términos. Y va a ser el ángulo del vector posición. Hecho esto, reemplazamos lo que vale la posición en X, lo que vale la posición en Y. Sacamos factor común tiempo multiplicando y cancelamos tiempo que multiplica y tiempo que divide. Expresamos la ecuación de manera elegante. Y ahora expresamos todo en términos de la descomposición del vector velocidad inicial, que es una constante. Entonces, para la velocidad inicial en y para la velocidad inicial en x, y lo mismo para la velocidad inicial en y para la velocidad inicial en x. Volvemos a simplificar, por lo que aquí obtenemos una tangente, con lo cual obtenemos ya la función del ángulo del vector posición en términos de cualquier tiempo, la velocidad inicial y el ángulo de dicha velocidad inicial para completar los parámetros del vector velocidad inicial. Uno de los modos de probar la validez de esta expresión es que si reemplazamos tiempo por el tiempo de vuelo, el ángulo final deberá ser 0. Así que tiempo vuelo es igual a 2 veces tiempo medios, y tiempo medios a su vez es igual a este término.
Entonces obtenemos gravedad que divide, gravedad que multiplica, se cancelan. Velocidad inicial que multiplica, velocidad inicial que divide, se cancelan. 2 que multiplica y 2 que divide, se cancelan. Seno del ángulo sobre el coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Menos la tangente del ángulo más la tangente del ángulo da 0. Y el inverso tangente de 0 es igual a 0. Y por lo tanto hemos probado la validez de esta ecuación. También podemos probar que para tiempo igual a 0, todo este término se cancelará. Y el inverso tangente de la tangente del ángulo es igual al ángulo original. Por lo tanto, podemos definir que para tiempo igual a 0, el ángulo del vector posición deberá ser igual al ángulo del vector velocidad inicial. Bien, entonces esa ya sería la colección completa de ecuaciones para el movimiento parabólico, que a pesar de ser una variación relativamente simple del movimiento en dos dimensiones, puede generar una batería de ecuaciones relativamente compleja para cierta variedad de situaciones. En cualquier caso, en la descripción del video voy a dejar enlaces a los aspectos teóricos, a más ejercicios y sobre todo a este formulario expresado en limpio para poderlo aplicar ya a situaciones concretas, de forma tal que no tengamos que repetir la analítica nuevamente, sino que sea simplemente escoger la ecuación necesaria para la situación necesaria y resolver la aritmética y el análisis dimensional. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en dos dimensiones. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.